Bienvenido. En este segundo video del módulo Introducción a la metodología, veamos los conceptos básicos que han surgido a través de la evolución de estos modelos de abastecimiento. Como conceptos básicos encontrábamos el surgimiento de algunos términos que conceptualmente vamos a describir a continuación. Básicamente, para entender cómo fue esa evolución desde el comienzo, basada en una serie de elementos que se implementaron, tales como el ERP, el Purchase to Order into Stock, los parámetros de los proveedores o clientes, los modelos push y pull, y básicamente pues todo el soporte que tiene la tecnología y el impacto que tiene la tecnología en estos desarrollos. El ERP o Enterprise Resource Planning, que es un sistema de planificación de recursos empresarial, lo que pretende es combinar toda la información disponible de la organización en términos de los servicios, de las ventas, de las compras, los dineros, el flujo de dinero, el inventario, el mantenimiento, la manufactura o los procesos de producción y la disponibilidad de recursos. Conjugado todo para lograr generar o conocer o identificar esa disponibilidad en términos de la prestación de un producto o servicio, de tener la trazabilidad adecuada del mismo proceso y generar todo el tema de integración, de formación y de información con la compañía. La compra por orden o por pedido es un modelo, un sistema que muestra cómo una empresa presenta o hace la compra por orden o por pedido, que es un sistema que representa un escenario en el cual la compra se hace para un determinado artículo por un pedido directo a un cliente. Este es el caso puntual y específico de muchas empresas o algunas empresas que hacen el tema de las licitaciones, por ejemplo, en el cual pues hay pedidos y productos muy específicos para una única orden de compra y pues básicamente se atienden bajo este modelo. La compra para stock o la compra para inventario es otro modelo que muestra un escenario en el cual se elabora una serie de órdenes de compra, unos documentos de compras con los proveedores de manera continua o permanente para artículos que no tienen una demanda explícita. Básicamente son artículos que están comprándose para tener un almacenamiento y para tener una posterior venta o salida de los almacenes. Desde el punto de vista de la cadena de suministro, tanto los proveedores como el almacenamiento de los productos tiene una serie de definiciones que son muy importantes. Primero, el lead time, que es una definición propia de los proveedores y se refiere al tiempo de entrega desde que se realiza el lanzamiento de la orden de compra o la orden de abastecimiento hasta el ingreso al almacén de la compañía. Pero es el ingreso en el sistema. Yo le diría más bien es como hasta la disponibilidad del producto nuevamente en el sistema, porque el producto puede llegar al almacén de la compañía o a las bodegas, pero no hacer el ingreso físico o hacer el ingreso al sistema, y hasta tanto eso no suceda, pues el producto no va a estar disponible. La frecuencia, que es otro concepto importante que tenemos en el área de compras, básicamente se refiere al tiempo que se tarda entre la generación de una orden de compra o una orden de abastecimiento y la siguiente. Y esto puede estar definido por alguna política o alguna restricción de parte del proveedor o algún acuerdo que se haga con el mismo. La cantidad mínima de pedido o el minimum order quantity, que está referido y tiene que ver mucho con la presentación, el empaque o la forma como se entrega el producto por parte del proveedor. Es decir, como la unidad de empaque, viene todo el tema del volumen del empaque y eso es lo que hace referencia a la cantidad mínima de pedido. El pronóstico básicamente que es la predicción de lo que va a suceder de un producto o un set de productos con respecto a una cantidad de condiciones que se dan en el mercado
y que con base en eso pues establecen una serie de métricas que nos permiten estimar o predecir cómo va a ser ese comportamiento. Este conjunto de definiciones del Master Production Schedule o el plan maestro de producción, básicamente pues es un documento que generan las organizaciones o los procesos productivos tomando como primer elemento los pronósticos de la demanda o los pronósticos de ventas, las órdenes de compra externas y alimentan todo el sistema productivo de la organización que es el MRP, a través del cual se linkan los elementos de inventarios, de la estructura propia del producto en términos de la composición de sus elementos o sus partes propias para generar todo lo que es el plan o la ejecución del programa de producción. Entonces, estas tres definiciones que son el plan maestro de producción, el plan de requerimiento de materiales propiamente dicho, que es como el corazón del ejercicio comercial y de producción, y el BOOM o el Bill of Materials, que es la lista de materiales o la composición propia del producto, son los elementos claves a la hora de generar estos modelos de producción, modelos comerciales, modelos de almacenamiento. El modelo PUSH son métodos de reaprovisionamiento, básicamente que tienen que ver con una expectativa de un mercado, en la mayoría de los casos orientados al cumplimiento de pronósticos o al cumplimiento de presupuestos de ventas. Es decir, no hay una directriz en términos de tener el producto o adquirir o fabricar un producto basado en algún requerimiento específico. Simplemente se fabrica y se produce y se entrega o se vende sin tener mayor control más allá del cumplimiento de los presupuestos de ventas. Es un modelo tradicional que tienen muchas organizaciones locales, pero pues que tiene ciertas limitantes, también tendrá algunas ventajas y básicamente pues estos modelos han migrado y van a migrar y seguirán migrando a este tipo de modelos en términos de hacer un reabastecimiento o un reaprovisionamiento con base en el consumo o la demanda. Entonces estos modelos que se llaman modelos pull o jalar, pues tienen como elementos básicos estas descripciones de metodologías que lo que hacen es contemplar y considerar todo el tema del comportamiento de la demanda, del comportamiento del mercado, de todas las condiciones y características externas a través de una metodología que les permite o que permite hacer una reposición cuando el cliente lo necesita. Fíjense que aquí en el modelo push simplemente estoy fabricando para entregarlo a un almacén, independientemente de saber o conocer si el cliente lo está necesitando o no. En el modelo pull sí tengo el conocimiento claro de qué es lo que quiere, en qué cantidad y cuándo lo necesita el cliente para poder hacer asimismo generar las órdenes de producción, las órdenes de compra y los despachos correspondientes para hacer ese reaprovisionamiento de productos. Entre estos elementos están estas metodologías Kanban, que es un modelo de control de materiales, de flujo de material, similar a lo que sucede en los supermercados. Es una reposición basada en una información, en un flujo de información eh, con respecto a la cantidad de productos que se retiran de un anaquel o de una alacena y se hace la reposición únicamente de esas cantidades. El EOQ, el min máximo, que son modelos de reposición también basados en números y en cifras que nos permiten controlar y saber en qué momento justo hacemos la reposición de los productos y en qué cantidad específica. Teoría de restricciones y esta metodología que es la de DMLP, que es la que nos aborda y nos compete en estos módulos. Los modelos ad hoc pues básicamente significa que son modelos hechos a la medida y las metodologías pull nos permiten ajustar todo el tema del reaprovisionamiento dependiendo de lo que mi organización mueve en términos de producto, demanda, canales de distribución, etc. Entonces, estos son muy versátiles, estos modelos, para poder
hacer un reposicionamiento muy adecuado, muy justo y muy necesario, y el resultado final pues básicamente es tener un control del inventario, tener un control del flujo de productos y sobre todo tener un control del flujo del dinero para el beneficio del proceso. Este es un gráfico de Sierra, se llama, en el cual se representan información clave con respecto al comportamiento de un producto en el tiempo. Básicamente, pues en el tiempo se sucede un consumo del producto hasta que llega a un punto que se define o se calcula como el punto de orden. A partir de ahí se hace la orden de pedido para el proveedor nuevamente y el tiempo que transcurre entre ese momento y el tiempo que llega es lo que se conoce como el lead time, que es el tiempo que toma mi proveedor en entregarme el producto. Pero durante ese tiempo sigue habiendo un consumo de materiales. Indudablemente tenemos que tener un control para evitar que nos quedemos con productos agotados y básicamente para ello existe este inventario de seguridad. En los modelos tradicionales pues es el adicional a los productos que tengo yo para respaldar ese tiempo en el cual mi proveedor se demora en entregarme. Y sucede normalmente o comúnmente o en algunos casos o en muchos casos que no es suficiente la cantidad de stock que tenemos definida como inventario de seguridad y termino quebrando el inventario, termino consumiéndome todo el producto y quedándome agotado hasta la reposición. Entonces, básicamente el elemento clave aquí o el concepto básico es el inventario de seguridad que me permita a mí tener la garantía de poder entregar productos. Las metodologías pues push, perdón, las metodologías push no me suministran esta garantía, no me dan esta garantía, en tanto que las metodologías tipo pull, como el Kanban y el DMRP, sí me permiten a mí establecer estos inventarios de seguridad de manera que a través del tiempo la reposición se hace con una frecuencia tal que va a generar que los productos se soliciten en el momento adecuado para evitar esos rompimientos. Otros elementos que hemos visto, que hablamos en el modelo de evolución de los abastecimientos, son estas otras definiciones que vamos a ver a continuación. Una vez se genera todo el desarrollo, se ha generado el desarrollo y crecimiento de estas propias herramientas, gracias al desarrollo tecnológico, gracias al estudio y a la investigación de los mercados y gracias a la forma como se han abordado desde el punto de vista comercial el negocio y el movimiento de los productos. Veamos pues estas otras definiciones que son muy importantes para nuestro ejercicio. El concepto de Lean es un modelo de gestión que se enfoca en crear flujo, es decir, en detectar y en encontrar o identificar a través de toda la cadena de suministro, desde la adquisición de los productos hasta la entrega del producto final, hacer una identificación de los lugares en donde se generen los desperdicios. El tema del desperdicio básicamente es el foco, el centro o el corazón de lo que nos impide tener flujo de productos, flujo de materiales o flujo de dinero. De ahí que sea tan importante esa identificación, de tal manera que a través de los procesos y los mapas que generemos de nuestros procesos podamos implementar herramientas de mejora. Para ello, pues identificados básicamente el tema de desperdicios desde el punto de vista del talento humano, los desperdicios de las personas, la experiencia, el conocimiento de los procesos y la oportunidad de mejorarlos, que muchas organizaciones no dan a sus empleados o no dan a las personas, básicamente porque se desconoce, se quiere desconocer o simplemente es por un cumplimiento que no tiene que ver con las personas. Y esto es un desperdicio grandísimo que puede producir no flujo de materiales, no flujo de dinero. El sobreinventario, que es otro desperdicio grande que tienen las organizaciones, o los excesos en materias primas, productos en proceso, productos terminados, pues básicamente genera, aparte de la ocupación de espacio y ocupación de personas de manera innecesaria, una no disponibilidad de dinero debido a esos grandes almacenamientos de productos.
Los movimientos innecesarios realizados por las personas, es un desperdicio grande que tienen todos los procesos y que hay que revisarlos para generar esa mejora en términos de tiempos. Las esperas, mientras sucede un próximo paso, mientras llega un producto nuevo, mientras se hace la inclusión en la bodega, mientras sucede algún otro proceso o etapa, básicamente genera un desperdicio en términos de tiempo, un desperdicio en términos de dinero y de recursos humanos. La transportación o el movimiento no de personas, como lo veíamos aquí, sino de movimiento de productos y de materiales de manera innecesaria. Los traslados en grandes distancias en las bodegas, en los centros de distribución y toda la optimización que hay que hacer alrededor de estos layouts, pues son parte importante de la mejora desde el punto de vista de controlar y mantener eh, limitado el tema del desperdicio por movimientos y transportes. Los defectos o reprocesos, básicamente que son generación de desperdicios de materiales, tiempo y recursos debido a una mala operación de equipos, debido a un mal desempeño de un proceso, debido a la mala gestión de los procedimientos, al no entrenamiento de las personas, etcétera. Todos estos pueden generar estos defectos que se traducen finalmente en un sobrecosto a nivel de la operación. La sobreproducción o generar elementos o productos más allá de lo que se necesita por un desconocimiento o por el propio modelo de producción, pues hay que entenderlo, hay que identificarlo y hay que aprender a controlarlo también. El sobreprocesamiento, básicamente muy ligado con el tema de los defectos, cuando yo genero un reproceso, eh, pues requiero más tiempo, más capacidad de equipos, más áreas para almacenar, requiero un consumo extra y adicional que se traduce en un coste adicional con respecto a la operación. Entonces, los desperdicios en general, pues lo que me está mostrando es esto, una generación de desperdicios de dinero. Los desperdicios, lo que me están mostrando, indudablemente, pues es un sobrecosto a nivel operativo. Seis Sigma, como parte de la metodología de crecimiento, desarrollo o de mejora, es un modelo de gestión que se enfoca en el control y la disminución de la variabilidad. Todos los procesos comerciales, operativos, logísticos, de producción, de entrenamientos, etcétera, tienen variabilidades. Y la variabilidad obedece a la naturaleza propia de los procesos. Y básicamente este modelo de gestión se enfoca en la generación de proyectos para eh, encontrar cuáles son las causas de esa variabilidad, entendiéndose la variabilidad como la desviación que hay en un comportamiento estadístico, esta que es una representación de una gráfica de, de Gauss, una campana de Gauss, nos muestra qué tan dispersos están los datos que están representándose en esta gráfica en términos de la amplitud de la misma campana. Cuanto más lejos se encuentra la información o los datos de cada una de las mediciones, cuanto más lejos están del promedio o de la media, pues voy a tener una dispersión mayor y eso significa que mi proceso tiene una alta variabilidad, que es muy variable. En las palabras que conocemos nosotros, cuando encontramos las desviaciones estándar muy altas o muy elevadas, lo que me están representando es que mi proceso tiene mucha variabilidad. Y el objetivo de esta metodología o este modelo de Six Sigma es llevar estos procesos a generar un comportamiento de tal forma que la desviación de la información o el desempeño del mismo proceso se encuentre muy cerca o menos alejado del promedio de la media. En ese sentido, la desviación es menor y el proceso puede comportarse de manera más estable. Seguirá existiendo la variabilidad, claro, pero de una manera más controlada. Para esta medición de calidad específicamente y de variabilidades, se utiliza el nivel sigma, que es la interpretación numérica o la interpretación estadística de lo que significa el desempeño o la calidad de un producto, en términos de los defectos por millón de oportunidades.
esa es la medición estándar y se representa con la letra sigma, que básicamente pues es un estadístico que define el nivel de calidad de una organización. El S&OP o la planeación de ventas y operaciones, o el plan de ventas y operaciones, básicamente como modelo de planificación, en donde su objetivo es conciliar un pronóstico comercial desde el punto de vista de los productos, de la demanda, de la disponibilidad del recurso, de la disponibilidad o el plan de suministro de materiales, de todo el tema de las finanzas y el acuerdo que se logre para generar todo el plan completo para los siguientes meses o para el siguiente mes, en términos de lo que se requiere desde el punto de vista logístico, financiero y comercial para poder cumplir con la demanda específica. Esto se sucede básicamente como eh, una secuencia de reuniones o de pasos que suceden desde la última semana del mes, finalizar el mes, para generar todo el plan de compras, todo el plan de pronóstico, todo el plan de ventas, todo el plan de producción para el siguiente mes. Este es un modelo y una metodología que se utiliza, es muy robusta, es muy sólida, pero que les permite a las organizaciones tener un control muy alineado con lo que es el comportamiento de los productos, de la demanda, de las requisiciones, requerimientos, productos, costos y disponibilidad de dinero también. El efecto látigo, el bullwhip effect, es un fenómeno que se observa generalmente en los canales de distribución, referido a cómo es el comportamiento de, de la cadena de suministro, el flujo del material a través de la cadena de suministro, en términos de una pequeña variación aguas arriba, aguas abajo de la cadena. Si encontramos, por ejemplo, que en la parte comercial existe un incremento de la demanda de un producto, normalmente ese incremento se puede interpretar o traducir como un nerviosismo que algunos ejecutivos del área comercial simplemente lo que hacen es convertirlo en más unidades por si acaso. Entonces, si mi cliente un buen día decide, desde el punto de vista de lo que requiere, aumentar en 10 unidades su demanda, el vendedor lo que percibe es que si va a aumentar la demanda, yo voy a solicitar en mi plan de ventas, voy a subirme 12 unidades por si acaso el hombre crece más. Ese nerviosismo es el que hace que la demanda comience a tener una fluctuación hacia arriba que va a tener un impacto fuerte al inicio de la cadena. Esa orden de 12 unidades en el plan de ventas, cuando lo entregan al área de producción o se entregan al área de producción, pues producción dice, venga, estábamos haciendo 8, ahora estamos haciendo 12, eso nos está casi doblando la producción, entonces vamos a hacer producción para 15 unidades, voy a hacer mi plan de equipos, de máquinas y de materiales para 15 unidades, de tal forma que las compras que se generen para la siguiente producción va a tener un colchón que el mismo comprador y la misma área de producción acuerdan y dicen, bueno, vamos a hacer pedidos para 20 unidades en términos de materiales y productos. Una vez se hace la generación de esa orden de compra, el proveedor, que es quien genera todo el tema del flujo del material en la cadena de suministro, dice, me están pidiendo 20, yo voy a tener un stock adicional de 10 más o de 5 más, voy a tener 25 y voy a hacer que mis comerciales generen esa necesidad para que esos 25 se traduzcan aquí al área de compras y se negocia. En tal caso, pues serían los mismos 20. Pero el efecto final, ¿cuál es? El efecto final es que el cliente, con aumentar la demanda en 10, aguas arriba, lo que está sucediendo es que hemos tenido un incremento más del doble. Esto es lo que se llama el efecto látigo, que es el comportamiento que tiene la demanda en términos de ese nerviosismo. Y es incrementar los productos, incrementar el flujo, incrementar los inventarios, y el resultado grande pues es una distorsión en términos del comportamiento de la demanda. Esa distorsión genera
grandes errores a nivel de análisis numérico y a nivel de análisis comercial, y hay que tenerlo muy en cuenta, básicamente porque el área comercial es quien conoce específicamente cómo se está comportando la realidad del cliente. Y los modelos pool nos permiten identificar ese nerviosismo. Son herramientas estadísticas que nos permiten controlar ese elemento en términos de las cantidades y los requerimientos que el cliente quiere o que el cliente requiere. Por último, veamos como conceptos básicos un gráfico sencillo que nos representa cómo es el comportamiento de la demanda en términos de la disponibilidad o la variabilidad que tiene la demanda en términos del tiempo, de cuánto se tarda mi proveedor en entregarme, y la misma variabilidad en términos de la cantidad. Es decir, si tenemos una alta variabilidad en términos de cantidades o una alta variabilidad en términos de tiempo de entrega. Y en ese escenario, pues tenemos 4 modelos, 4 cuadrantes que nos definen cómo se comportaría, cómo se puede comportar la demanda y en dónde podría estar clasificada una demanda específica de una serie de productos dentro del mismo proveedor, por ejemplo, o de diferentes tipos de proveedores. La demanda que contiene una variabilidad muy baja en términos de la entrega, es decir, que no hay ningún problema a la hora de entregar el producto y que tampoco tiene una variabilidad alta, sino una variabilidad baja en términos de la cantidad, es decir, que siempre me entrega lo que le pido, o casi siempre, y siempre me entrega a la hora o al momento que me dice que me entrega, pues es una variabilidad que tiene ese comportamiento como smooth, como normal, como tranquilo, como suave. Eh, Contrario a ese modelo, sería el caso contrario, en donde la variabilidad es muy alta en términos del tiempo de entrega, desconozco cuándo me lo va a entregar o podemos cambiar mucho, y la variabilidad en términos de la cantidad también es muy alta. No siempre me entrega lo que le pido, o me entrega más o me entrega menos. Y eso es una variabilidad que tiene este comportamiento lumpy, que es como desconocido, como incierto. Una variabilidad en los otros cuadrantes pues sería la representación como de los pasos intermedios, en donde la variabilidad intermedia o intermitente representa una alta variabilidad en términos del tiempo de entrega con una baja variabilidad en términos de las cantidades. Y básicamente pues no es mala, dependerá de cómo está mi modelo de reaprovisionamiento, dependerá de la frecuencia del pedido, básicamente pues para tener en cuenta cómo controlo yo con mi proveedor esa variabilidad alta en términos de las entregas. Y la errática, que es un modelo de demanda pues en el cual no sabemos ni cuándo va a pedir, ni cuánto me va a entregar, ni dónde me va a entregar, ni cómo va a ser el ejercicio, es completamente diferenciada. Es de un comportamiento distinto cada mes, no tiene nada que ver con estacionalidades, no tiene nada que ver con otros fenómenos o con otras condiciones, simplemente no se tiene claridad en términos del suministro y en términos de la cantidad que se va a entregar. Entonces, esta clasificación de demanda tiene una tipología de comportamientos que es importante analizar, es importante revisar y tener en cuenta a la hora de mirar los modelos de reaprovisionamiento. Hasta aquí el tema de los conceptos básicos para la cadena de suministros, para la gerencia de cadena de suministros. Y vamos al siguiente módulo que corresponde a... Hasta aquí el tema de los conceptos básicos en este entrenamiento para el módulo de introducción a las metodologías.